pollo en salsa de verdeo es una receta que no falla. Te vamos a dar tips para que te salga más sabroso. En una bandeja para horno colocamos las presas de pollo y las vamos a saborizar bien con limón, sal. Cada pieza salamos bien y agregamos una variedad de pimientas, roja, blanca y negra, para que quede bien sazonado, y lo llevamos al horno durante 40 minutos. Para acompañar el pollo vamos a hacer unas deliciosas papas españolas. Lo que intentamos es lograr que nos queden bien doradas. Para eso las cortamos, las ponemos en un paño, separadas, y vamos a secarlas bien. Una vez que estén bien secas, las colocamos en una fuente para horno. Les agregamos aceite de oliva y vamos a filetear un ajo para darles mucho más sabor. Pusimos poca cantidad de aceite para que el plato quede más liviano. Por eso mezclamos bien las papas y los ajos para que se hidraten y queden muy gustosas y deliciosas. Luego las vamos a llevar al horno durante 30 minutos. Luego de 45 minutos de cocción, vamos a dar vuelta al pollo y lo llevamos a cocinar 25 minutos más hasta que quede bien dorado. También vamos a dar vuelta a las papas y las cocinamos hasta que queden doradas. Vamos a poner un ajo, manteca y aceite de oliva en una sartén para preparar el verdeo. Mientras tanto picamos la cebolla de verdeo y un puerro. Cortamos finamente la cebolla de verdeo junto con el puerro y los ponemos a sofreír. Los vamos a cocinar lentamente hasta tiernizar. Vamos a intensificar los sabores agregando una copa de jerez. De esta manera va a quedar un sabor más delicado y apetitoso. Retiramos el ajo, esto es a gusto, nosotros preferimos sacarlo, y dejamos evaporar el alcohol. Incorporamos la salsa madre caliente y revolvemos continuamente a fuego bajo para que no se pegue. Recomendamos ver nuestro video de esta salsa gourmet en base a caldo, donde detallamos paso a paso cómo prepararla. Emulsionamos bien la salsa con el verdeo y el jerez, la sazonamos con sal, pimienta y la dejamos cocinar unos minutos más. Agregamos la mostaza una vez que apagamos el fuego. Revolvimos bien, así se integran los sabores. Tenemos nuestro pollo que quedó muy dorado, gustoso, tierno y crocante. Lo vamos a colocar sobre la salsa para que tome más sabor. Vamos a ir incorporando nuestras papitas, que también quedaron muy doradas y crocantes, sobre la salsa, y así terminamos nuestro plato. Esperamos que les haya gustado nuestra fórmula y que la puedan preparar para compartir estos sabores. Nos gustaría saber si te gustó esta preparación. Déjanos tus comentarios. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.